Hola, un cordial saludo para todas y todos los maestros que nos acompañan a esta hora en Vamos para la Universidad, igualmente a las chicas y a los chicos que están conectados con este programa a través de los diferentes municipios de Antioquia. Estamos comenzando el día de hoy, o vamos a empezar la unidad número 3 del programa de lectoescritura. Pues y antes de contarles, digamos, a grandes rasgos cuáles van a ser los temas que vamos a tratar, que espero también hayan tenido la oportunidad de ir observando a través de la plataforma vamospalauniversidad.com, quiero contarles cuáles son las actividades que vamos a desarrollar durante esta semana, o más bien durante las 2 semanas que dura la unidad número 3, que es la que empezamos hoy. Bueno, entonces les pido que miremos primero la actividad número 4, que consiste en el análisis. Espero que ahí tengan pues digamos una buena visual, que consiste en una actividad de análisis de una prueba de competencia lectora, muy similar a las que a veces sus profesoras y profesores de español y literatura pues usan para evaluar el sistema de conocimientos, sus procesos educativos, pero también pues similares a las que se emplean para las pruebas para ingresar, por ejemplo, a la universidad, o para otro tipo de exámenes que realiza el Estado colombiano en diferentes pues niveles educativos, sobre todo cuando estamos a puertas de terminar, digamos, una etapa escolar como el bachillerato. Entonces, veamos en qué consiste esta actividad. La vamos a analizar. Espero que alrededor de ella, digamos, ustedes puedan ir teniendo preguntas, y que más adelante o durante esta semana, por ejemplo, cuando ya empiecen a desarrollar esa actividad, pues nos vayan contando cómo les va yendo con este ejercicio. Entonces, consiste en un análisis de una prueba de competencia lectora, como les decía. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar el nivel de competencia lectora a través de la familiarización y análisis del desempeño en una prueba estandarizada elaborada por PISA, que es el Programa Internacional de Alumnos. La descripción entonces de este ejercicio. Para el desarrollo de los siguientes ejercicios se retomaron 3 pruebas elaboradas por PISA, con el fin de que empiece a reconocer las dimensiones para el dominio de la lectura propuestas por el programa. Después de leerlas, siga las siguientes instrucciones. Entonces, estas son las instrucciones que ustedes van a seguir para elaborar este tipo de pruebas. La primera de ellas, ingresar pues a cada una de las siguientes pruebas. Encontramos 3 enlaces. Este es el primero, que dice lago Chad. Este es el segundo, gripe. Y el tercero, que habla sobre el grafiti. Van a leer entonces estas pruebas, van a ingresar a estos enlaces. El segundo punto entonces es leer con atención la lectura correspondiente y las preguntas que va a traer cada prueba. A partir de esta semana nos vamos a centrar mucho en una habilidad específica pues de este curso, que es la lectura. Obviamente lectura sin escritura es un poquito difícil de entender. Son procesos y ustedes lo van a ir asimilando un poco más a medida que vayamos transcurriendo por los temas, que quien lee tiene la necesidad de escribir y quien escribe también tiene la necesidad de leer. Es, digamos, que un proceso que se va dando casi que de manera automática. Bueno, entonces, cuando hayan leído estas pruebas que se encuentran en este enlace, en este otro y en este otro enlace, lo que deben hacer entonces es prestar atención a la estrategia que utiliza para encontrar la respuesta. Si primero lee el texto o la pregunta, si relee el texto, si lo raya lo subraya, si mira primero la pregunta y luego va al texto, y si busca y ubica palabras entre las frases, entre otras. No, todos tenemos una forma de contestar este tipo de pruebas. ¿Cuál es la que tiene cada uno? Entonces, que ustedes vayan cayendo en la cuenta, prestando atención a cuál es, digamos, la manera entonces en que ustedes repasan este tipo de información. Entonces puede ser que ustedes lo que hagan al enfrentarse, por ejemplo, a un tipo de pruebas de estas, es que primero lean el texto, o a veces primero leen todas las preguntas para ubicarse un poco más y poder ir digamos ya a la esencia, a todo el texto, pues al planteamiento que se está haciendo de una idea. Si usted tiene necesidad de releer el texto,
o simplemente con una primera lectura se siente en capacidad de responder esas preguntas. Si usted raya, tiene necesidad de rayar o subrayar algunas de las palabras o de los apartes de ese texto cuando está contestando estas pruebas. Y pues si mira primero la pregunta y luego va al texto, si busca y ubica palabras entre las frases, entre otro tipo de formas pues que hay para responder este tipo de pruebas. A ver que se me está subiendo un poco más de la cuenta para terminar de leer. Bueno. El cuarto punto sería entonces responder las preguntas de cada lectura. ¿Cuáles lecturas? Entonces, como les decía, la que aparece en este enlace, la que aparece en este otro enlace y la que aparece en el enlace del graffiti. Entonces, ¿cómo va a responder esas preguntas? Acá dice que en las preguntas cerradas, entonces usted debe seleccionar la respuesta correcta. Generalmente nos las presentan como A, B, C o D. Otra forma también es que en las preguntas abiertas debe escribir su respuesta en el espacio correspondiente. Estas no son preguntas de tipo selección múltiple, sino que son preguntas abiertas, es decir, que usted debe cerrarlas con una respuesta escrita en los espacios que se dejan para este fin. Y al final haga clic en el botón ver retroalimentación para ver las respuestas correctas, para ver cómo le fue. La nota dice, pues hay una nota, no podrá ver las respuestas si no contesta cada pregunta en estas pruebas. Bueno, y vamos a ver si logro ver bien el texto, lo voy a minimizar un poquito. El punto 5 es en un archivo de Word, entonces, que es el que ustedes van a ingresar, especificar qué estrategias utilizaron para cada prueba, en qué prueba tuvo mejor desempeño, en la primera, en la segunda o en la tercera, y por qué considera que se dieron los resultados que obtuvo usted como estudiante. Esta es en esencia entonces la actividad que corresponde, digamos, a la unidad número 3, la actividad 4. Pero también y bueno, cuando ya hayan hecho ustedes este escrito, contestando qué estrategias usaron, en qué prueba les fue mejor y por qué considera que se dieron estos resultados, lo que deben hacer es entonces revisar aquello que escribieron, enviarlo al aula virtual y esperar esa confirmación pues que aparece cuando ustedes están subiendo sus tareas como archivo subido con éxito. Entonces, esta es la actividad número 4 que corresponde realizar durante esta semana y pues esta semana y la próxima tarea y la próxima semana también, porque esta unidad consta de 2 semanas. Vamos a ver entonces la actividad número 5 en qué consiste también. Para estas semanas corresponde esta. Por acá me están diciendo que están pidiendo de Marinilla que por favor dar más plazo para la entrega de los trabajos. Bueno, ustedes tienen generalmente entre una semana y media, 2 semanas más o menos para realizar las actividades. Lo importante es que ustedes organicen también su tiempo libre, que sean metódicos para estudiar, que vayan desarrollando los temas uno a uno y de esta manera pues va a ser más sencillo poder ir al día, como es lo que pretendemos también cuando nos encontramos en estos espacios que son a través de videoconferencia, en los que quisiéramos siempre tener esa participación de ustedes sobre los temas que estamos tratando. Bueno, la actividad número 5 consiste en el segundo avance de la actividad integradora. Recuerden que todo el tiempo se puede... digamos que todo este curso va a girar en torno a esa actividad, que esta es la actividad que van a calificar sus profesoras y sus profesores, quienes los acompañan en sus aulas y los que están, digamos, de manera presencial pendientes de todo su proceso. Entonces, el segundo avance, ¿en qué consiste? El objetivo, comprender que todo texto tiene una intencionalidad comunicativa. De esto ya hemos hablado un poco, y que se manifiesta en el punto de vista del autor, ¿cierto? Cómo abordo, digamos, los textos, el público a quien va dirigido, su estructura o tipo de texto y, por supuesto, en lo que se dice. Entonces, de nuevo voy a leer el objetivo de esta actividad.
Comprender que todo texto tiene una intencionalidad comunicativa que se manifiesta en el punto de vista del autor, el público al que va dirigido, su estructura o tipo de texto. Yo escribo de cierta forma cuando tengo una intencionalidad, y eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos a analizar textos, y por supuesto en lo que se dice. ¿Cuál es la descripción de esta actividad? Entonces, con base en las actividades y los textos producidos anteriormente, entonces en el primer avance, por ejemplo, de la actividad integradora, tanto en el acercamiento como en el primer avance de la actividad integradora, y teniendo presente lo que ha avanzado en el proceso de indagación del tema a trabajar, resuelva los siguientes puntos. Acá cabe preguntarles si ustedes ya han avanzado entonces en esto que se está solicitando acá, en los temas que se van a tratar o ya tienen más bien escogido el tema para su actividad integradora. Bueno, lo primero entonces es, con base en esos textos, definir el punto de vista y a qué tipo de lector le quiere dirigir su texto. Entonces, serán jóvenes, serán adultos, si es a usted mismo, a su mamá, al gobierno o a cualquier otro destinatario, ¿cierto? No importa quién sea. Para hacer esta elección es fundamental tener claro para qué se quiere realizar el texto. Usted quiere informar, escribir un texto informativo, expresar algo que está sintiendo, está simplemente comunicando una idea, tratará de convencer a alguien de una idea que tiene, quiere entretener con ese texto o tiene otro tipo de motivaciones para transmitir esos mensajes. Lo segundo es revisar el esquema sobre los modos del discurso. Recuerden que en la primera sesión de este curso de lectoescritura vimos a grandes rasgos un esquema de cuáles eran los tipos de discurso. Ustedes fueron muy participativos durante esa sesión, entonces hay que repasarlos. Están, digamos, en la unidad introductoria y los vamos a ir viendo pues más a fondo también en estas sesiones, y elegir el tipo de texto de los que allí se proponen o cualquier otro que desee que mejor se acomode a sus intenciones comunicativas. Voy a explicar. Supongamos que ustedes, por ejemplo, quieren informar. Entonces, ¿de qué manera, con cuál tipo de texto cuál tipo de texto se acomode de los tipos del discurso a la intención de informar? Hay que preguntarse eso con base en la teoría que hemos visto. O si lo que queremos es convencer, entonces ¿cuál sería el modo discursivo que usaría a la hora de convencer? No creo que para informar yo use un modo de discurso argumentativo, pero sí lo haría, por ejemplo, para convencer. Si yo quiero informar, entonces probablemente haga un texto descriptivo en el que detalle muy bien los componentes de un tema particular o de ese tema particular que voy a transmitir. Lo segundo entonces es revisar ese esquema. Lo tercero, analizar. Voy a bajar esto un poco más. Bueno. Analizar las características del tipo de texto elegido y después de resolver qué quiere decir, para qué, a quién se lo quiere dirigir y cómo, retomar el texto escrito del primer avance de la actividad integradora y diseñar la estructura o guía de lo que llevará su texto, complementándolo con sus avances en la investigación. Puede ver el ejemplo en una guía de escritura, el Alzheimer en Yarumal. Hay un ejemplo entonces que ustedes van a buscar en la plataforma que se llama así, el Alzheimer en Yarumal. Revise el escrito en cuanto a estilo y manejo gramatical y ortotipográfico. Y por último, enviar el texto al aula virtual y esperar la confirmación, archivo subido con éxito. Este es, digamos, el primer acercamiento entonces que vamos a hacer a este tipo de actividades que se tienen para esta semana. Les invito entonces a que se acerquen a ellas, a que piensen cómo lo van a elaborar y que a partir de allí entonces también traigan sus preguntas y sus observaciones también a estas sesiones para que puedan desarrollar estas actividades de manera más exitosa. Bueno, ¿cuál es entonces el tema que vamos a tratar durante la unidad número 3 o cuáles son los temas? Me voy a devolver acá en la presentación.
Bueno, mientras va cargando entonces el archivo, ahora sí. Entonces el tema de esta unidad es el discurso escrito y su comprensión, y por eso es que nos están pidiendo en las actividades, tanto en el complemento o más bien en el segundo avance de la actividad integradora, como en la actividad número 4 que se refiere o que tiene que ver con la comprensión de textos, digamos eso está estructurado con base en lo que vamos a ver entonces a partir de esta sesión. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar para entenderlo, el discurso escrito y su comprensión? Vamos a hablar entonces de la lectura comprensiva, cómo son esos textos que leemos, cómo están articulados, qué es lo que observamos allí, qué vemos o cómo articula más bien ese emisor que puede transmitir sus mensajes a través de diferentes códigos, canales y demás, como lo veíamos cuando hablamos de la comunicación humana, qué es lo que quiere decir, digamos, y cómo elabora entonces esos mensajes y qué posibilidades narrativas tiene también. Lo segundo es entonces esos aspectos de la lectura comprensiva importantes también para que podamos desarrollar un poco mejor los temas o para que podamos entender un poco más lo que se está planteando. Ahí sí se ve, no se ve, me dicen que no se ve la... Vamos a ver. No. Bueno. Y acá tampoco. Bueno, vamos a ver cómo nos ayuda soporte mientras tanto, para que ustedes puedan ver la presentación. Mientras tanto les sigo contando entonces cuáles son los temas que vamos a abordar. Entonces, la lectura comprensiva, les decía, aspectos entonces que tiene la lectura comprensiva, y pues vamos a entender muy bien cómo se estructuran los textos que leemos. A partir de esas estructuras vamos a ver entonces en qué consiste un discurso, una oración, y nos vamos a centrar mucho a partir de la próxima sesión en el párrafo, qué tipos de párrafos encontramos entonces en una lectura, cómo se elaboran, cómo los plantea el autor, porque en los párrafos encontramos la idea central, las oraciones principales y demás. Y pues vamos a ver también algunas técnicas para entender mejor o para realizar una lectura comprensiva, y sobre todo pues en lo que tiene que ver con el ejercicio académico. Vamos a continuar entonces. Antes de seguir con el tema, y para que ustedes pues puedan solucionar el asunto de que el texto se visualice, les voy a recordar cuál es la guía de aprendizaje que tienen para esta semana. Lo primero, repasar el material de las clases, tal y como pues siempre lo deben hacer para estas sesiones. Yo sé que hay unos estudiantes y algunos municipios en los que son muy juiciosos con esta tarea. Lo segundo es revisar los recursos de apoyo, cuáles son los elementos entonces que tienen para apoyarse, digamos, en apoyar los temas que estamos viendo. Lo tercero, realizar la actividad que corresponde a cada semana. Ya le dimos un vistazo a las dos actividades, la número 4 y la número 5. Van a tener, en esencia, son 2 semanas para poderla revisar. Y lo siguiente es participar entonces a través de videoconferencia en estos encuentros. Quienes han ingresado y salido, digamos, como de la plataforma, ya han podido solucionar el asunto de los textos y ya pues, digamos, algunos han podido visualizar el material que se está proyectando en este momento. Bueno, entonces la primera pregunta que les voy a hacer para el día de hoy es: ¿por qué es importante saber leer? Para comprender un poco cómo es que es esos textos, cómo son esos textos que conocemos o que leemos y cómo se estructuran. Entonces, ¿por qué será importante saber leer? Mientras ustedes van elaborando algunas respuestas, entonces vamos haciendo anotaciones de algunos aspectos importantes de la lectura. No es un capricho, como muchas veces les digo, pues tener cierto tipo de saberes en el aula o la estructuración que hacen sus profesoras y sus profesores de las herramientas de aprendizaje. Leer es indispensable tanto para desarrollar el pensamiento
como para enriquecer nuestro lenguaje y adquirir cada vez más conocimientos. Miren esto que está planteado allí. Entonces, si yo quiero pensar mejor, si yo quiero elaborar digamos, unas buenas ideas alrededor de digamos, los asuntos cotidianos o de aquellas cosas que pasan en mi vida, pero también de los retos académicos que me voy encontrando, es indispensable que yo pueda realizar saber leer, digamos, eso que se me está planteando, porque desarrolla entonces mi pensamiento y me permite enriquecer mi lenguaje, ¿cierto? Voy a tener más léxico, más posibilidades de expresar lo que siento o lo que quiero decir, y me permite adquirir conocimientos. Generalmente hay muchos conocimientos en aquellas cosas que leemos. También habíamos dicho que uno no solamente lee libros, sino que también aprende a leer con otros sentidos, ¿cierto? Leer es saber interpretar, por ejemplo, aquellas cosas que suceden en lo cotidiano, en los asuntos sociales, en los asuntos políticos, en lo económico y demás. Entonces, digamos que el ejercicio de la lectura nos permite básicamente desarrollar el pensamiento, poder pensar sobre ciertas cosas y poder, digamos, aportar entonces también a esa sociedad a través de, digamos, un pensamiento pues que esté estructurado con la lectura. Además de este punto de la lectura comprensiva, vale decir que leer y escribir son unas prácticas socioculturales, es decir, no las practico no las practico en soledad, también lo hago para relacionarme. Recuerden que cuando leo entonces estoy en el papel de receptor y cuando escribo mi papel es de emisor entonces de lo que estoy planteando. Y son prácticas, digamos, que me permiten entonces interactuar también con el otro, por eso decimos que son socioculturales y por ello la lectura debe ser comprensiva, puesto que es necesario decodificar, es decir, entender los significados que cada palabra tiene en cada cultura. Recuerden cuando decíamos que el contexto pesa mucho en la forma en que el lector o que el emisario de un mensaje comprende muy bien lo que le estoy transmitiendo. Pues para poder entender muy bien también aquello que se transmite a través de medios masivos de comunicación, a través de los libros, revistas, de la radio, la televisión, entonces yo debo realizar una lectura comprensiva que me permita entender muy bien aquellos códigos entonces que me están transmitiendo a través de este medio. Bueno, mientras seguimos solucionando el tema pues de que algunos no pueden ver el texto, recuerden que ya les han dado como unas instrucciones muy puntuales de soporte o cambio del navegador o volver a ingresar a la plataforma. Vamos a hacer la primera pausa, pero quiero dejarles entonces con esta pregunta para que nos conectemos entonces muy bien con la clase, porque ¿qué será la lectura comprensiva? Estamos con la pregunta de por qué es importante saber leer. Básicamente decimos que la lectura desarrolla el pensamiento, pero ¿en qué consistirá la lectura comprensiva entonces? ¿Cómo definimos eso de lectura comprensiva? Ya nos vemos entonces en 5 minutos para seguir desarrollando este tema. Bueno, entonces continuamos desarrollando el tema del día de hoy, en el que comenzamos la unidad número 3, y antes de la pausa les había dado pues unos minutos para reflexionar en torno a una pregunta que es ¿por qué es importante entonces saber leer y en qué consistirá la lectura comprensiva? Y por acá hay unos aportes bastante interesantes. Institución Educativa San José de México. Nos dicen, la lectura comprensiva es aquella en la que tenemos un total entendimiento de lo que estamos leyendo. ¿Quién realiza los aportes? El profesor, la profesora, los estudiantes. Es rico saber quiénes están conectados entonces. Es aquella entonces en la que tenemos un total entendimiento de lo que estamos leyendo. La institución educativa La Magdalena, San Vicente Ferrer. La lectura comprensiva es entender, saber qué nos dice el texto, interpretar lo leído, interactuar con el texto. Muy bien, muy digamos una definición que se acerca bastante a lo que vamos a
a ver en el día de hoy. Bueno, el aporte de San José de México es de Isabela Gallego. Gracias, Isabela. En San Vicente, quien nos habló. Y en Marinilla, de 10A, la lectura comprensiva es saber interpretar un escrito, entendiendo lo que se quiere tratar de decir o interpretar por medio del escrito. ¿Qué es lo que el autor, cuál es en realidad la intención que tiene el autor cuando nos plantea ese tipo de escrito? Bueno, muy bien, vamos a seguir entonces desarrollando estos aspectos de la lectura comprensiva. Habíamos dicho que es importante para desarrollar el pensamiento, para que entendamos muy bien qué es lo que nos quiere decir entonces el emisor, bien sea, digamos, de un medio masivo de comunicación o de otros medios como por ejemplo los libros. Decimos que la lectura comprensiva nos hace, digamos, la vida más fácil para que comprendamos lo que nos rodea. Les decía también, hacíamos hincapié en eso, no solamente leemos textos, sino que aprendemos a leer con base, digamos, en conocimientos, en experiencias, en la forma en que vemos el mundo y lo que sucede alrededor, con otro, digamos, con otra mirada, con la mirada o con otros sentidos. Y pues si tenemos una lectura comprensiva, nos haremos conscientes de que las diferentes significaciones de las palabras permiten que seamos manipulados o que podamos manipular mediante diversas ideologías. Ahí digamos que el mundo se construye a través entonces del lenguaje o de esa relación, más bien de la interacción que tienen los hombres a través del intercambio de mensajes de la comunicación. Bueno, y como estamos hablando de lectura, me gustaría que me contaran también si leen libros, cuáles son. Nosotros tenemos muchos espacios también para que podamos interactuar, por ejemplo, las redes sociales de Vamos para la Universidad, que son Facebook y son Twitter, y también pues en estos espacios de socialización, en los foros y demás. Vamos a revisar entonces los derechos del lector. Se desapareció el texto. Bueno, no me cargó entonces esta imagen. Sigamos. ¿Sí está? No me la carga. Me están pidiendo entonces que vayamos un poco más despacio. Ahora revisamos lo de los derechos del lector. Sigamos entonces con lo de la lectura comprensiva. Entonces, leer de manera comprensiva, como lo están expresando, como lo han expresado ya varios de ustedes, significa ir mucho más allá de las palabras escritas, no entender, digamos, el significado que transmite un autor de manera literal, sino que entendamos también qué puede haber entre líneas, qué se nos está diciendo con las diferentes figuras también del lenguaje y demás. Y ello nos permite descubrir entonces los propósitos de cada autor de un texto determinado. Vamos a repasar entonces de nuevo este discurso. Leer mucho más allá de las palabras escritas para descubrir los propósitos de cada autor de un texto. Ya vamos a ver ejemplos para que podamos profundizar más el tema. Leer de manera comprensiva entonces nos permite inferir. ¿Qué será inferir? Les hago esa pregunta. Aquello que no se dice explícitamente. ¿Qué será lo explícito? Y con base en ello construir los significados que queremos. Entonces, leer de manera comprensiva significa también, o permite más bien, inferir aquello que no se dice de manera explícita o explícitamente, y con base en ello construir significados. Nosotros podemos, recuerden que en el proceso de la comunicación entonces los receptores son quienes hacen la decodificación de esos mensajes. Esa decodificación de los mensajes permite o es explícitamente esta reconstrucción de significados, los significados entonces que queremos. Bueno, les preguntaba que qué será inferir. Hay un significado, entonces, el significado que trae el diccionario de la Real Academia Española frente a este término es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Entonces es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa que se está diciendo. Vamos a ver ejemplos entonces de inferir. Por ejemplo, nosotros podemos inferir
los significados entonces de la lectura. Algunos están de manera explícita, es decir, esos que no necesitan muchas interpretaciones porque las palabras son las que, digamos que son tal cual o están expresando el significado tal cual se están planteando. Y el significado figurativo, que es un significado complementario o que está incluido sin que se exprese de manera directa. Es decir, digamos que aquello que se dice en sentido figurado no es lo que encontramos necesariamente en el texto, sino es aquello que nosotros tenemos que decodificar como lectores. Ustedes me están pidiendo ir más despacio, me cuentan en qué parte, digamos, de pronto tienen inquietud y demás para que podamos, digamos, retomar entonces la explicación. Les decía entonces que la lectura permite inferir y que hay varios tipos de significados entonces en la lectura. Algunos de ellos que son explícitos, esos que aparecen a simple vista, solamente con acercarnos al texto, con leerlos de primera mano, pues, y el figurativo, que ese, digamos, es un poco más trabajado, más elaborado y requiere que nosotros interpretemos los códigos de ese mensaje que se nos está transmitiendo. No todo lo que se nos dice se debe interpretar de manera literal, y lo veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos del lenguaje verbal y no verbal. Puede que el lenguaje verbal diga una cosa, pero el lenguaje no verbal, a través de un gesto, esté diciendo lo contrario. Pues tratar de interpretar un mensaje en este sentido es a lo que nosotros le llamamos inferir. Ir un poco más allá de lo que aparentemente el autor nos está diciendo de manera textual. Y eso puede estar entonces de manera implícita o de manera explícita en un texto. Veamos un ejemplo entonces. Observen esta oración, romperse de la risa. Les invito a que me digan qué significado puede tener entonces esa oración si ustedes la encuentran, ese enunciado, si lo encuentran entonces en un texto. Romperse de la risa, ¿qué significa? Entonces, en dos sentidos, en los dos sentidos del significado de la lectura, podríamos decir, en el sentido explícito significa que me quebré, ¿cierto? O que se quebró de la risa, quebrarse de la risa, quebrarse. De tanta risa se quebró. Y en el sentido figurativo, es decir, en esa interpretación, en esa inferencia que debo hacer, no significa lo que de manera literal entonces dice este discurso, sino que significa es reírse mucho. Entonces, vamos a decir que la lectura, con base, digamos, en esta explicación, que hay cosas que se dicen de manera explícita, otras son figurativas, otras hay que interpretarlas, hay que inferirlas. Podríamos decir que existen entonces diversos tipos de lecturas. La primera de ellas es la lectura literal, la segunda es la lectura complementaria y la tercera, digamos, es esa lectura que tiene el significado implícito. Entonces, repasemos, serían significados de la lectura: uno literal, uno complementario y uno implícito. Vamos a ver uno a uno entonces qué significan. El literal. El literal es aquel que aparece explícito, ya lo vimos, quebrarse de la risa, por ejemplo, en el texto, o sea que se enuncia de manera directa, lo podemos ver. Cuando decimos, por ejemplo, árbol de naranjas, entendemos inmediatamente que nos están hablando de un naranjo y no tenemos que hacer interpretaciones adicionales, o hay algunas interpretaciones adicionales. Si solamente vemos enunciado, digamos, si vemos solo este enunciado o este discurso planteado, digamos, en una frase, pues vamos a interpretar simplemente que nos están hablando de árbol de naranjas. También hay entonces otro sentido que es el complementario. El literal entonces es el que no admite que haya o que no requiere que haya otro tipo de interpretaciones, que está de manera textual. El complementario es aquel en el que se necesita conocimientos del lector que le ayuden a dar sentido al texto y a aclararlo.
hay, por ejemplo, algunas situaciones en las que no entendemos de manera literal algunas cosas que se nos están planteando. Entonces allí requerimos que nosotros como receptores de esos mensajes, entonces tengamos unos conocimientos que nos ayuden a dar sentido a este texto y aclararla. Y hay otro tipo de lectura, que es otro tipo de significados, que es el implícito. Es aquel que necesita conocimientos del lector que ayuden a dar sentido al texto también y a resolverlo. Bueno, acá quedó repetida el significado, pero el implícito es aquel, digamos, que no está de manera textual en el texto, sino que yo tengo que hacer un esfuerzo de realizar una interpretación adicional. Hablamos entonces que para entender muy bien cuáles son, digamos, como los diferentes significados de un texto, es importante entonces que entendamos muy bien que hay tipos de lecturas diversas, que hay significados entonces literales, obedecen entonces a las oraciones o a los enunciados o a los párrafos que encontramos de manera literal. También hay otros que son inferenciales y otros que son complementarios. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Les invito a que lo observemos y tratemos de identificar entonces qué partes de este texto corresponderán, digamos, o nos están contando las cosas de manera implícita, cuáles de manera explícita y cuáles requerimos, digamos, o cuáles hay que darles o entender un significado que es complementario. Este es un cuento de Mario Benedetti. Bueno, acá el problema de los estudiantes es que no están tomando nota de las diapositivas, está bien. No hay problema con que no puedan tomar nota de las diapositivas, porque la idea es que ustedes puedan simplemente enunciar, digamos, como algunos asuntos de manera rápida. Ahora vamos a de nuevo a pasar algunas de las diapositivas. De todas maneras, todo este tema se encuentra en la plataforma, las diapositivas también las pueden ver ustedes. Voy a ampliar un poco el texto para que lo puedan ver más. Ahí está, aparece centrado, no. Ya. Ahí. Bueno, ustedes también pueden centrar el texto, ustedes pueden centrar el texto desde la plataforma de ustedes. Entonces, les invitaba, vamos a repasar muy rápidamente entonces de nuevo los significados de la lectura. Habíamos dicho que son tres. Encontramos entonces la lectura inferencial, digamos, vamos a verlos acá. Entonces, el significado que está implícito, el que es complementario, primero el literal, ¿cierto? Que es el que yo observo de manera escrita en el texto. El otro es el complementario, el que necesita, digamos, que haya conocimientos del autor, que puede estar de manera escrita, pero debe haber también un aporte como receptor del mensaje para poder interpretar el mensaje. Y el tercer significado de la lectura es implícito. Entonces, ¿cuál es la invitación que les estoy haciendo? A que observemos este texto e identifiquemos en estos apartes en qué momentos ustedes como lectores encuentran el significado de manera literal, en qué momento deben complementar ese significado con los conocimientos que poseen, porque el autor no les dice todo, o cuando más bien deben hacer una interpretación implícita de este texto que se está planteando acá. Entonces, vamos a repasar el primer párrafo de este cuento de Mario Benedetti. Me están pidiendo la letra un poco más pequeña, por acá yo creo que podría ser, que se llama El otro yo, que es del autor uruguayo Mario Benedetti. También poeta, novelista, cuentista. Entonces, vamos a leer el primer párrafo. Les invito entonces a que lo repasemos. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz,
roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Bueno, entonces, pregúntase al respecto. ¿Cuáles son, digamos, esos aspectos de ese cuento que se llama El otro yo, que nosotros encontramos de manera literal en el texto y que nos permiten identificar un significado o darle un significado a esta lectura? ¿Qué aspectos necesitan que haya un complemento de conocimientos o cuáles tenemos que inferir a partir de nuestra capacidad también de interpretar el mensaje que nos está planteando el autor? Voy a volver entonces a pedirles que repasemos este párrafo, el primer párrafo de este cuento, mientras ustedes van realizando sus observaciones y van discutiendo con sus profesoras y profesores este tema en cada uno de los salones de clase. Entonces, se trataba de un muchacho corriente, en los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo. Bueno, entonces por acá ya hay unos aportes. Andrés Felipe Arango de Girardota, de la Institución Educativa Atanasio, dice: lo literal es la descripción del niño. ¿Solamente están describiendo el niño? Bueno, entonces vamos por acá anotando entonces que podría ser entonces lo literal. Y en la descripción, ¿qué encontramos entonces? Una descripción, entonces acá decimos es un muchacho corriente y hay una descripción física. Recuerden que ustedes también desarrollaron un ejercicio de interpretación, más bien de redacción de una autobiografía. Entonces, dice, en los pantalones se le formaban rodilleras, una descripción, leía historietas, le gustaban las historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz. Estas características que nos están diciendo de él: roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente, en todo menos en una cosa, tenía otro yo. Entonces, en lo literal, ¿qué encontramos? Como dice muy bien Andrés Felipe Arango de la Institución Educativa Atanasio, aquí encontramos la descripción de un niño. ¿Cómo digamos, es este joven? ¿Cómo es Armando Corriente? Entonces, según estas primeras observaciones y esta primera descripción, resulta que acá no solamente nos están describiendo a Armando de manera literal, también nos están diciendo que él tenía otro yo y que ese otro yo tenía cierta poesía en la mirada. Mírenlo acá. Se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, era cauteloso para mentir, se emocionaba en los atardeceres, era casi un poeta. Entonces a este muchacho que se llamaba Armando le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo a sus otros amigos. ¿Por qué le haría sentirse incómodo ese otro yo, Armando Corriente? Y por otra parte, el otro yo era melancólico, era muy melancólico y debido a ello el muchacho tampoco podía ser tan vulgar como era su deseo. Bueno, por acá hay unas observaciones entonces. Dice en la Institución Educativa San Andrés, lo inferencial es donde el joven crea poesía, miente cautelosamente, su personalidad se transforma. Bueno, acá ya hay una lectura inferencial. Víctor Mercado dice eso, de la Institución Educativa San Andrés. ¿Cuáles son, digamos, entonces, qué podríamos decir? En lo literal, entonces hay unas características, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si me cabe la palabra. Una descripción.
unas características entonces de un joven. Ahora, digamos, podemos inferir estas características cómo son. Entonces nos están mostrando un contraste, un hombre con un chico con una doble personalidad. Acá digamos que ese contraste se puede evidenciar en que, pues miren que todas estas características, como por ejemplo que lea historietas, que haga ruido cuando coma, que se meta los dedos a la nariz, que ronque, lo hacen un tipo o lo hacen un chico que es un poco vulgar. Incluso acá dice que el otro yo no lo dejaba ver ser tan vulgar como quería. Y en cambio acá nos señalan muy bien que el otro yo era un tipo enamorado, medio poeta y demás. Entonces acá encontramos un contraste y podemos inferir, bueno, como dicen ustedes acá, que la personalidad tiene una doble personalidad. Miren que el autor no nos está diciendo que Armando Corriente tiene doble personalidad, simplemente dice que tiene otro yo. Nosotros podemos inferir eso. Es un autor, el autor nos lo está diciendo de una manera hasta poética, tiene otro yo que no lo deja ser tan vulgar, es el otro que llevamos dentro. Recuerden que a veces nos dicen que nosotros en algunas ocasiones somos luz de la calle y oscuridad de la casa. Eso a veces es un término que usan mucho las mamás, porque de pronto en la casa somos un poquito rebeldes o en la calle somos muy extrovertidos y en la casa muy introvertidos. Entonces todos llevamos ese otro yo. Miren qué cantidad de cosas entonces podemos decir solamente de un párrafo en el que nos están planteando una historia de un joven que tiene, digamos, una doble personalidad, y eso se evidencia en dos características. Unas características, digamos, que se pueden agrupar como vulgares y otras que lo hacen pensar como un chico tímido, enamorado, medio poeta. Vamos a ver bueno, acá Luisa Restrepo, también de la institución educativa San Andrés, dice: lo inferencial nos lleva a sacar conclusiones, a deducir. El chico aquí es más refinado. Es probable que lo inferencial esté sobre todo en el otro yo. También dicen en San Vicente Ferrer, su otro yo, lectura inferencial, porque puede referirse a las formas de actuar según los lugares o las personas con quienes estemos. ¿Quién es la persona que hace ese aporte desde San Vicente? Bueno, vamos a seguir con el segundo párrafo entonces. Acá ya encontramos entonces esa característica, digamos que una idea sobre la doble personalidad de un joven que se llama Armando Corriente. Vamos a ver, una tarde, acá ya nos están hablando de una situación. Llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Miren acá, digamos, esa situación en que se nos está planteando entonces. Ya encontramos de manera literal entonces las características de este joven que tiene doble personalidad, y en el segundo párrafo hay otra idea y hay unos hechos específicos. Armando llega a su casa, se duerme y se da cuenta que su otro yo está triste, y finalmente al día siguiente se da cuenta que se había suicidado el otro yo. Digamos que esto lo podemos interpretar de manera literal. Ahora, ¿cuál podría ser entonces una lectura complementaria y una lectura inferencial que hiciéramos sobre este párrafo? Digamos que complementaria, pues a partir de las ideas que ya traíamos del párrafo anterior, acá y entonces sigue teniendo, digamos, una coherencia y una cohesión este texto, este párrafo en comparación con este otro que vemos acá. Y pues lo otro es que podríamos también hacer una inferencia o unas inferencias muy específicas sobre qué podría ser o quién podría ser entonces el otro yo de Armando, y por qué, digamos, en esta escena se está planteando, por ejemplo, que en la radio estaba sonando Mozart. Cuando llegó Armando, entonces llegó el Armando, ¿cuál fue el Armando que llegó? ¿Y cuál, por ejemplo, sería el que estaba escuchando Mozart o el que podría escuchar Mozart? ¿Cuál Armando? Armando Corriente, el muchacho
que se mete los dedos en la nariz, el que hace ruido cuando come, o es el Armando al que le gustan las actrices, al que se emociona en los atardeceres, al que tiene cierta poesía en la mirada. De manera textual, entonces, encontramos una idea, como se los decía, muy específica, y la habíamos señalado. Entonces, Armando, el otro triste, pues, el otro yo estaba triste, lloraba con desconsuelo y se suicidó. Se suicidó porque seguramente no por alguna razón, ¿cierto? Lloraba, no hizo mucho caso, digamos, Armando Corriente a su otro yo llorando, y lo que hizo fue suicidarse. Pero entonces, de manera inferencial, por acá ya tenemos también una observación de Juan Pablo Franco, de la Institución Educativa La Magdalena San Vicente Ferrer. Dice: la lectura inferencial de este párrafo es cuando el ser humano se siente insatisfecho con ciertas actuaciones. Bueno, es una lectura inferencial bastante interesante. Eso nos está hablando entonces de una insatisfacción personal. Insatisfecho. Puede ser que Armando estaba insatisfecho. Pero entonces mi pregunta es, ¿por qué se suicida el yo que es más, supuestamente, que es menos vulgar y que no deja que él sea tan vulgar como él quería? ¿Cierto? Acá estamos hablando de una insatisfacción. Muy buena lectura entonces, Juan Pablo. Vamos a seguir para que sigamos infiriendo entonces y terminemos de darle lectura al cuento y tratemos de resumir entonces toda la idea. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Bueno, ¿cuál será entonces, de manera literal, podemos hacer una interpretación entonces de esta lectura? ¿Cuál es la lectura entonces inferencial que podemos hacer del otro yo con base en lo que ya hemos analizado? Espero entonces que vayan anotando como sus observaciones. Voy a volver a leer el cuento ya con ese análisis que hicimos entonces del párrafo 1 y 2, mientras ustedes van comentando con sus compañeros, con su profesora, o con el profesor, digamos, de la clase, cuál es el sentido literal, cuál es el sentido figurado de este texto, qué inferimos de él. De manera literal hay unas cosas muy específicas que se nos están diciendo, que ojalá ustedes traten de contarlas en una sola oración, y de manera inferencial hay otras cosas también muy profundas que está planteando este cuento de Mario Benedetti que se llama El otro yo. Vamos a leerlo, hacemos la pausa corta para que ustedes hagan esa discusión, realicen sus aportes y volvemos entonces para observar cuáles fueron entonces sus conclusiones sobre este tema. Entonces dice El otro yo de Mario Benedetti. Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Corriente. En todo menos en una cosa: tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello Armando no podía ser tan vulgar como era su deseo.
Una tarde, Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba Mozart. Pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban «pobre Armando» y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y al mismo tiempo sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia, pero no pudo sentir auténtica melancolía porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. Esta es la fuente del texto. Entonces vamos a unos minutos de descanso para que analicemos entonces esos 3 significados de la lectura. El literal, digamos que lo que tiene que ver con lo inferencial, y lo que es complementario en el texto. Vamos a ver, quiero leer entonces sus aportes al respecto. Ya nos vemos. Bueno, entonces seguimos con el tema que estamos abordando en el día de hoy. Nos hemos centrado mucho en la importancia que tiene la lectura comprensiva para entender esos mensajes que se nos transmite de manera verbal, de manera no verbal. Y nos habíamos centrado en la última parte en este cuento de Mario Benedetti que se llama El otro yo. Hicimos un análisis detallado de los 2 primeros párrafos, leímos varias veces el texto completo y por acá ya hay unas observaciones que voy a empezar a leer de las diferentes instituciones educativas. Entonces tenemos por acá bueno, una observación que hace Mateo Echeverry Castaño de San Vicente Ferrer. Están muy participativos hoy en San Vicente, un saludo para ustedes. Dice, son crisis que afronta el ser humano que en muchas ocasiones no se comprende a sí mismo. Es una interpretación bastante interesante. En Gaspar de Rodas, dice, Armando fue el que se suicidó y era un fantasma el que reía, el que se reía. ¿Quién hace esta afirmación? Bastante interesante también. ¿Quién era ese otro yo? En realidad, ¿quién era Armando? El otro yo era él mismo y para la persona que hizo, digamos, esta elaboración, era un fantasma y el verdadero otro yo de ese Armando Corriente o el verdadero Armando Corriente entonces fue el que se suicidó, no era entonces ese chico vulgar. Dicen en Marinilla, bueno, por acá leí una, no, más abajo está, Hugo Alejandro Chavarría de San Andrés de Cuerquia. Al final Armando pudo ser tan vulgar como él quería ser, como sus amigos, como él quería ser, como los amigos que tenía. Sí, porque lo que hizo fue, podríamos decir también, como matar otra parte de él o suicidar otra parte de él. También dice Carlos Gallego Muñetón, este texto se puede relacionar con el siguiente refrán: es oscuridad en la casa y es luz en la calle. Lo habíamos referenciado ya también, esto es en San Vicente. En Marinilla hacen una observación, estoy buscando acá la observación que habían hecho de Jorge Luis Borges. A ver, yo veo dónde quedó esa observación. Vamos a buscarla acá. Ah, bueno, dicen en Marinilla, en la institución educativa técnico industrial Simona Duque, en Jorge Luis Borges, el espejo es el multiplicador del otro yo, o sea, del mismo hombre. ¿Está bien esta afirmación o qué piensas? Pues nada revela tanto, digamos, cómo somos y nada nos dice a nosotros cómo digamos, nos vamos enfrentando a nosotros mismos, al tiempo, digamos, a nuestra propia personalidad que el mismo espejo.
Entonces, me parece que la afirmación es bastante acertada, es un multiplicador del otro que somos. Y hay bastantes, digamos, hasta alusiones a este tipo, digamos, a esta forma de enfrentarnos al espejo. Si recuerdan, por ejemplo, el mito de Narciso, que es un hombre que se mira tanto en el espejo que termina cayendo, digamos, allí y se ve en el agua reflejado y le parece que es muy hermoso, y de ahí viene la palabra entonces narcisismo y demás. Bueno, también de San Vicente Ferrer, bueno, esta es la observación que hacen acerca del refrán. Yasmín Alejandra Vargas dice: este texto en su lenguaje simbólico nos lleva a reflexionar sobre el cambio que desea hacer una persona para ser aceptada en un determinado grupo social. Qué interesante deducción también, Yasmín. A veces dejamos de lado nuestra verdadera personalidad para que nos acepten en ciertos grupos de trabajo, en ciertos grupos sociales. Bueno, y complementan también, entonces Juan Andrés complementa la afirmación de Borges, dice: entonces el espejo es abominable porque es multiplicador del otro yo. Puede ser abominable o puede ser, no sé cómo se interprete, puede ser también, digamos, una forma de enfrentarnos a nosotros mismos y de reconocernos y de permitirnos el reconocimiento. Dice Camilo de Belmira, dice que este texto se parece a uno de Borges con el mismo título. Muy rico conocer el texto. Bueno, me pidieron centrar el texto, ya lo leímos. Y Laura Gómez, de la Institución Educativa San Andrés de Cuerquia, dice: hay un libro que se llama El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde. Son dos personalidades. Muy bien, qué bueno que estén relacionando entonces ya este tipo de lecturas que vamos a empezar a desarrollar con las lecturas que ustedes han hecho también. Bueno, el tema del día de hoy entonces, digamos que queda esbozado de esta forma. Les invito a que vayan acercándose pues entonces al tema que corresponde a la unidad número 3, a las actividades, y que estén muy pendientes entonces de los encuentros que vamos a tener a través de videoconferencia para que participen, ojalá ya con los temas leídos para que sea un poco más sencillo, que vayan comprendiendo, digamos, esos aspectos generales y esos ejercicios que vamos a seguir desarrollando entonces a través de la clase. Muchas gracias por su presencia. Les invito a seguir entonces también desarrollando estos temas con sus profesores y nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego.